México. El secreto detrás del ombligo de la luna y su inesperado reflejo francés. ¿Qué tienen en común un mariachi, un pan de dulce, un emperador austriaco fusilado y el origen de la luna? Si piensas en México, probablemente te venga a la mente el tequila, las playas o el Día de Muertos. Pero la realidad es al contrario. México no es solo un país. Es un rompecabezas histórico y místico que la mayoría de la gente no sabe cómo armar. Para empezar, su propio nombre es un misterio lingüístico. Oficialmente, se llama Estados Unidos Mexicanos, pero la palabra México viene del náhuatl, Mexico. Significa el ombligo de la luna. Los antiguos mexicas fundaron su imperio en medio de un lago que reflejaba el cielo nocturno. No vivían en la tierra, vivían en el centro del cosmos. ¿Qué esperas? Únete a nuestro canal, dale un me gusta y suscríbete. Siendo así, órale, mis cuates, empecemos esta aventura, y aguas, aguas con lo que viene. Afilado. Para empezar, su propio nombre es un misterio lingüístico. Oficialmente, se llama Estados Unidos Mexicanos, pero la palabra México viene del náhuatl antiguo, Mexico. Significa, literalmente, el ombligo de la luna. Y aquí es donde la cabeza te hace boom. ¿Por qué un pueblo del siglo XIV le pondría a su tierra un nombre tan extrañamente astronómico? Para resolver el misterio, tenemos que desarmar la palabra como si fuera un mecanismo antiguo. Metzli, que significa luna. Xictli, que se traduce como ombligo, pero que para los pueblos antiguos significaba también centro, punto de origen o lugar de nacimiento. Co, el sufijo que significa lugar. Al unirlo todo, tienes Mexico, que por evolución del lenguaje terminó en México. Pero la historia se pone más mística. Los antiguos mexicas eran un pueblo errante que buscaba una señal divina para fundar su imperio. Cuando llegaron al Gran Valle de México, se encontraron con un gigantesco sistema de lagos. Lo fascinante es que, visto desde las montañas más altas, el contorno natural de esos lagos tenía la forma exacta de un conejo. ¿Y qué veían los mexicas cuando miraban al cielo por las noches? Ellos no veían un rostro en la luna como en Occidente. Ellos veían la silueta de un conejo grabada en las manchas lunares. Al fundar su majestuosa capital, Tenochtitlan, en una pequeña isla justo en medio de ese lago conejo, se dieron cuenta de algo asombroso. Geográficamente, estaban parados exactamente en la parte central del animal, es decir, en el mismísimo ombligo del conejo de la luna. Para ellos, el agua del lago funcionaba como un espejo cósmico que reflejaba el firmamento. Así que cuando nombraron a su hogar, no estaban inventando un nombre al azar. Estaban declarando que su ciudad era el centro energético del universo, el punto exacto donde la Tierra y el cosmos se conectaban a través de un reflejo de plata. No vivían simplemente en el suelo, vivían en el ombligo del cosmos. Hoy, México es el 11º país más poblado del mundo. Pero aquí está el dato que te romperá la cabeza. No hay una identidad mexicana. Hay 69.
Además del español, en este territorio se hablan 69 lenguas indígenas, cada una con sus propios dialectos. Es un universo donde conviven el México moderno, la herencia mística de los mayas, el orgullo guerrero de los aztecas y el misticismo del pueblo rarámuri en las imponentes barrancas del Cobre. Su cultura dominante es el resultado de un sincretismo fascinante entre las costumbres nativas americanas y el imperio español. El mejor ejemplo: el Día de Muertos. La gente cree que es una fiesta de terror, pero es, al contrario, es una colorida celebración a la vida. Las almas no regresan para asustar, sino para cenar con nosotros, guiadas por el olor del cempasúchil. Pero viajemos en el tiempo, al siglo XIX. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente misteriosa. ¿Qué demonios tienen en común los mexicanos con los franceses? Mucho más de lo que imaginas. De hecho, Francia intentó invadir México 2 veces. La primera fue en 1838 por una razón absurda: la Guerra de los Pasteles. Un pastelero francés en Ciudad de México exigió que el gobierno le pagara los daños de su negocio destruido por oficiales. El conflicto escaló tanto que el rey de Francia mandó barcos de guerra a Veracruz. La segunda invasión fue más seria. En la década de 1860, Napoleón III quiso imponer un imperio y colocó a Maximiliano de Habsburgo, el emperador austriaco de nuestra pregunta inicial, en el trono. El experimento francés duró poco y terminó con el fusilamiento de Maximiliano, pero dejó una huella imborrable en el ADN de México. Mira a tu alrededor, en el México actual, y verás a Francia escondida en los lugares más inesperados. No es una simple influencia, es un verdadero hackeo cultural. ¿Sabías que el desayuno más sagrado de los mexicanos es, en realidad, mitad francés? Así como lo oyes. Durante el siglo XIX, llegaron a México maestros panaderos franceses y abrieron las famosas boulangeries. Pero los panaderos mexicanos tomaron esas técnicas de élite y las transformaron. Las orejas son una evolución directa de la palmier francesa, esa masa de hojaldre crujiente y acaramelada. Los cuernitos no son más que los primos hermanos del icónico croissant. Las conchas, una genialidad absoluta. Los mexicanos tomaron la masa del brioche francés, esponjosa y rica en mantequilla, y le pegaron encima una costra crujiente de azúcar que imita las conchas de mar. Los biscuits vienen del biscuit francés, que originalmente era un pan duro que se cocía 2 veces para los marineros, pero en México se volvió una delicia suavecita ideal para untarle mermelada. Cada mañana, millones de mexicanos muerden un pedazo de historia parisina sin saberlo. Si caminas por el centro de la Ciudad de México y sientes que estás en Europa, no es casualidad. El presidente Porfirio Díaz gobernó el país por más de 30 años y tenía una obsesión absoluta con el refinamiento francés. Su meta era clara: quería convertir a la capital en el París de América. Mandó trazar el Paseo de la Reforma, inspirándose directamente en los Campos Elíseos.
Trajo mármol de Carrara, arquitectos europeos y esculturas de bronce. El majestuoso Palacio de Bellas Artes es puro estilo Art Nouveau y Art Deco francés. Y aquí un secreto de esos que nos encantan. ¿Sabías que el monumento a la Revolución iba a ser originalmente el palacio legislativo más lujoso del mundo, diseñado por un arquitecto francés? Cuando estalló la Revolución Mexicana, la construcción se detuvo y la enorme estructura de acero quedó abandonada, hasta que años después la recubrieron para convertirla en el monumento que es hoy. Un esqueleto francés vestido de historia mexicana. Esta es, quizás, la conexión más polémica y fascinante. Si hay algo que grita México en todo el planeta, es el mariachi. Pero, ¿de dónde viene esa palabra? Aunque los lingüistas todavía se dan de topes contra la pared, debatiendo su origen exacto, la teoría histórica más popular e intrigante nos lleva directamente a la época de la intervención francesa. Se dice que los soldados de Napoleón III, al ver a estos grupos de músicos locales tocando con tanta alegría en las bodas de los pueblos, empezaron a llamarlos por la palabra francesa para matrimonio, mariage. Con el tiempo, el oído mexicano transformó el mariage en mariachi. Así que el símbolo máximo del orgullo mexicano podría llevar el nombre de una fiesta francesa. ¿Qué tal? Y, por si fuera poco, hasta en el idioma se quedaron atrapados. En algunas regiones de México, a las tiendas de telas todavía se les llama cajón de ropa, una traducción literal del caisson francés. O piensen en la palabra chauffeur, que viene directamente del francés chauffeur, el que calienta el motor. La huella francesa está tan metida en el día a día que ya se volvió parte del paisaje. Así que la próxima vez que pienses en México, o cuando veas la pasión de su gente en un estadio de fútbol llenando las pantallas del mundo, recuerda que este país no solo se debe visitar por un balón o por 90 minutos de juego. Eso es quedársele viendo a la superficie. A México hay que viajar para pisar la tierra sagrada que nació siendo el ombligo de la luna. Hay que recorrerlo para saborear esa alta repostería francesa que el ingenio mexicano transformó en pan de barrio. Para caminar por avenidas que muerden la elegancia de París, mientras escuchas el eco de un mariachi que tal vez guarda el secreto de una boda francesa. México no es un destino turístico común. Es un portal en el tiempo donde el misticismo prehispánico y la historia de Europa se fusionaron para crear algo que no existe en ninguna otra parte del planeta. Porque aquí, la realidad siempre es al contrario. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Si te volamos la cabeza con estos secretos, no se te olvide darle un buen me gusta, compartirlo con tus cuates y suscribirte para que no te pierdas el próximo viaje. Nos vemos en el próximo video de Al Contrario. Órale.